Señora, primero de todo, Transparencia Internacional, Venezuela acaba de terminar un documento, de escribir un documento muy duro. ¿Puede explicarme qué es y por qué se intitula, se llama Chavismo INC? Bueno, ese nombre surgió ya al final del proceso de investigación de qué estaba pasando con los casos de corrupción de Venezuela en el mundo. Nosotros a lo largo de estos años hemos estado documentando diferentes casos en donde, de corrupción, identificando además quiénes eran las personas que estaban involucradas y cuáles eran los círculos de influencia en los que se movían esas personas involucradas en los casos de corrupción. Hasta ahora, nosotros hemos identificado que ya no solamente es un problema interno en Venezuela, en donde lamentablemente no tenemos un sistema de justicia que abra, que investigue, no tenemos una policía dedicada a investigar y a perseguir cada uno de estos inmensos casos de gran corrupción. Pero sí están viendo que estos casos están generando mucho interés y muchos problemas fuera de Venezuela. Cuando hablamos de casos de 5.500 millones, 2.000 millones, 1.200 millones de dólares, de euros, estamos hablando de fortunas lícitas que impactan las economías de los países. Y es así como vemos que ya hay 86 casos abiertos en los sistemas de justicia de 21 países. Hay que, cuando uno se pone a pensar, bueno, ¿cuántas personas están detrás, están trabajando por la corrupción de Venezuela? ¿Cuántas personas están investigando? ¿Cuántos policías en cada país? ¿Cuántos fiscales y los equipos de los fiscales? Los tribunales, los jueces. O sea, hay una cantidad, hay un inmenso número de personas en cada país, en cada uno de estos 21 países, que están dedicados a hacer justicia con los temas de corrupción de Venezuela, porque en sus países ese dinero es de lavado, es producto del lavado. Pero lo que también hemos visto es que como todos se deben imaginar, es que para lavar ese dinero, eso no se hace así nomás que uno llega a un banco, entonces le dice, mira, aquí tengo 1.000 millones de bolívares o de dólares, perdón, para que los guardes, para que me los metas en la cuenta. Sí, sabemos que cuando uno deposita un monto muchísimo menor, te preguntan de dónde viene ese dinero que han hecho con él, cuál es la fuente lícita. Bueno, entonces para legalizar esa cantidad de dinero, que es lo que se llama lavado de dinero o lavado de activos o legitimación de capitales, hace falta una estructura jurídica, hace falta una estructura de empresas, de abogados, de contadores, de gestores, que es lo que nosotros llamamos facilitadores. Y también estamos entonces identificando quiénes son esos grupos de facilitadores que han hecho posible que esta red de corrupción de Venezuela haya podido robar y lavar tanto dinero en el mundo. La cifra que hemos podido identificar, que es una cosa que nos parece muy interesante de ver, la cifra a la que hemos tenido acceso, leyendo los expedientes a los que hemos tenido acceso, solamente 52 de los 86 casos han mencionado cifras. En los otros expedientes, lamentablemente, no tenemos acceso a todo el expediente, entonces no tenemos cifras completas, pero 52 casos que mencionan cifras alcanzan, sumando cada uno, alcanzan la cifra de más de 30.000 millones de dólares. Entonces, Al año, no, en total, 30.000 millones de dólares los casos, en los 52 casos de corrupción que se están procesando en los 21 países, ¿no? Hay un caso en donde el caso de corrupción involucra 1.200 millones, otros 4.200 millones, otros 500 millones y así. Sumando los casos, estamos hablando de cifras extraordinarias y estamos diciendo que además esto es solamente la punta del iceberg, porque la mayoría de los casos todavía no han llegado a la justicia en ningún país. Y en Venezuela, pues no tenemos ningún caso todavía de estos casos de gran corrupción que involucran
a personajes del poder en Venezuela. Lo que dice Señora, entonces antes de llegar en esto, para explicar un poco, porque todo esto es, esta corrupción, esta cantidad de dinero puede parecer absurda. Yo, por lo que he leído de vuestro informe, que se puede leer en la web que podéis ver en la pantalla, en el año 2016 Maduro aprobó el proyecto de creación y explotación de oro en el sur de Venezuela, en el estado Bolívar, en donde se aprobó la explotación de más de 100.000 kilómetros cuadrados, no, 110 kilómetros cuadrados, 118. Primero de todo, para que se entienda, ¿qué es el arco minero del Orinoco? Porque no existe en la historia de Venezuela, es una creación relativamente nueva. Sí, solamente nació a partir del 2016 con el decreto de creación del Arco Minero del Orinoco. En 2016 Maduro formaliza una explotación distinta para una zona de 112 kilómetros, no sé, 112.000 kilómetros cuadrados. Es una zona inmensa que hoy día, hasta ese momento, era la mitad de ese territorio era parque nacional, más de la mitad de ese territorio era parque nacional, y que está en este momento está siendo todo explotado en forma ilegal. No hay control por parte del Estado de ese territorio. Ese territorio está siendo, ha sido tomado y controlado por redes ilícitas en manos de diferentes grupos de poder, en donde participa también, por ejemplo, el ELN, el Ejército de Liberación Nacional Colombiano, y aquí se extrae muchos minerales, fundamentalmente oro, algo, diamante y coltán, que por supuesto es un mineral muy importante en el planeta con todo el tema electrónico. Y ese oro, que se supone por ley, de acuerdo además no solamente a la legislación venezolana, sino al mismo decreto de creación del arco minero, tendría que ir al Tesoro Nacional. El producto de la venta de ese oro o el oro mismo debería ir al Banco Central de Venezuela. El estudio que nosotros hemos realizado y los estudios las investigaciones que han hecho otros grupos de periodistas indican que al Tesoro Nacional o el Banco Central de Venezuela solamente llega entre el 10 y el 30% del oro que se explota en el arco minero del Orinoco. El otro 90 o 70%, dependiendo del año o del mes, sale de contrabando. Pero hay que recordar que eso es un territorio en donde hace vida y tiene vida, donde están funcionando los sistemas de seguridad del Estado. Están las Fuerzas Armadas Nacional, está la Guardia Nacional, el Ejército, está la policía de cada uno de los municipios y está la policía del Estado, de esa gobernación. Con lo cual es una situación bastante anárquica e incomprensible que un territorio tan grande, pero un territorio tan importante que produce una cantidad gigantesca de miles de millones de dólares, no esté controlado por el gobierno nacional. Eso solamente se explica porque hay poderes importantes detrás del control de esas minas. Estamos hablando de más de 150 minas. Estamos hablando que allí está, por ejemplo, las minas Las Cristinas, que es la cuarta mina más importante del mundo. O sea, estamos hablando de un nivel, de un movimiento de oro y de dinero muy importante. Y allí no solamente el delito que se está cometiendo no es solamente el de contrabando, sino que para lograr ese contrabando y ese negocio ilegal que está allí, se están produciendo vejaciones y violaciones de derechos humanos de todo tipo. Allá hay trata de personas, allá hay daño ambiental muy importante porque la minería ilegal funciona sin tecnología, usan Señora, si me sí, permite, no. es un informe que se tiene que leer. Desafortunadamente, podría parecer un libro, una obra Sí. de ingenio, de fantasía. Aquí quiero hablar, si usted puede decirme algo, por ejemplo, del tren. Es decir, hay una estructura
de control social dentro de las minas, como si fuese un mundillo aparte, un mundillo que no respeta las reglas del mundo real. ¿Puede explicarme qué es y por qué lo llaman, por qué le dicen el tren? Bueno, el Tren de Aragua funciona, es una de las bandas criminales más importantes de Venezuela. Hay diferentes tipos de grupos criminales, pero el Tren de Aragua es una de las redes más importantes. Empezó funcionando como una especie de sindicato paralelo en la construcción de un tren en el estado Carabobo, estado Ará, entre Caracas, la capital del país, y una de las capitales más importantes del centro del país. Ese tren nunca se terminó, era uno de esos proyectos majestuosos que prometieron y que nunca terminaron, como los de Odebrecht, por ejemplo. Y allí, como funcionaban estos semi-sindicatos, que se llamaban sindicatos de la construcción en ese momento, era que llegaban grupos criminales armados, se presentaban como gente del partido de gobierno, el PSV, en aquel momento MBR, y decían que a los representantes de la obra, a las empresas contratadas para la obra, que tenían que contratar a esta lista de personas. Entonces presentaban una lista adicional de personas que no se necesitaban porque el personal estaba completo, pero que tenían que sumarlo a la nómina y tenían que pagarle, aunque no fueran a trabajar, porque esa gente no iba a trabajar. Y así empezó el negocio de los sindicatos paralelos. Y el sindicato, el Tren de Aragua, por ejemplo, el jefe del Tren de Aragua era un muchacho joven, ahora no tendrá 30 años, los tiene recién cumplidos. Está preso, está en la cárcel del estado Carabobo, un estado del centro del país, y desde allí controla un negocio y una red que está extendida por todo el país y que además ha sobrepasado la frontera de Venezuela y tiene contactos con redes de Centroamérica y hasta de México, de las redes criminales. Entonces, a pesar del hecho de estar dentro de la cárcel, de estar preso, el señor sigue controlando una red mafiosa en el territorio. Así es, eso es increíble, ¿verdad? Sí. Bueno, sin embargo, eso también ocurría en Colombia con algunos narcotraficantes y en México con otros. Es como una forma criminal muy difícil. Ese es un tema que en Venezuela se tiene que analizar muy bien porque la forma de volver a tener, que el Estado vuelva a tener control del territorio es una de las grandes tareas de nuestros gobiernos democráticos cuando en Venezuela volvamos a tener gobierno democrático. Hay muchos problemas en Venezuela por el tema de la violencia y del control, el monopolio de la violencia, que el Estado tenga el monopolio de la violencia, quizás es uno de los más difíciles, ¿no? Sobre todo cuando, como en Venezuela, existe tantos incentivos y tantas oportunidades, con un Estado tan permisivo, un Estado en donde los funcionarios importantes del gobierno participan de las redes, la impunidad es la regla, pues entonces se crean todas las oportunidades para estos negocios ilegales. Señora, mucho dinero se pierde. Entonces, las preguntas que me llegan, una es, ¿cómo es posible que un gobierno, incluso un gobierno mafioso, una cleptocracia, pueda aceptar que un grupo armado extranjero como el ELN controle una parte de su propio territorio, según usted? Bueno, uno podría pensar, o sea, nosotros hicimos un estudio y aplicamos un instrumento de evaluación el año pasado, a principios del año pasado, donde le preguntábamos a los diferentes sectores, incluyendo funcionarios públicos que, por supuesto, no querían dejar sus nombres, pero funcionarios de diferentes sectores participaron. Y hay un equilibrio entre las opiniones que dicen que es ineficiencia y las opiniones que dicen que es complicidad. Entonces, funcionan las dos cosas, ¿no? Por un lado, tenemos una estructura que garantice la seguridad que no está funcionando, que a pesar de que está al servicio del Estado venezolano, es un Estado que prefiere la represión a perder control social de esos sectores. Entonces,
Por un lado, vemos que los equipos dedicados al control no lo están haciendo. Por ejemplo, cuando uno va al Arco Minero del Orinoco, el Arco Minero del Orinoco está en un estado que se llama Bolívar, que es un estado gigantesco. El Arco Minero, que tiene 112.000 kilómetros cuadrados, es apenas un tercio del territorio del estado Bolívar. Está pegado al Amazonas de Venezuela y al Amazonas de Brasil. En ese territorio, cuando uno sale de la capital del estado y llega a la frontera de Brasil, esa es una larga carretera, que uno tarda como 12 horas para llegar de un punto a otro. En ese trayecto, nosotros hemos podido sumar 30 puntos de control de la Fuerza Armada. Entonces uno dice, bueno, pero si está la Fuerza Armada aquí, si hay 30 puntos de control en donde te paran y entonces esas personas te quieren quitar la gasolina que llevas para hacer ese trayecto, porque en esa vía no hay estaciones de servicio para poder surtir gasolina. Y además en Venezuela hay tantos problemas de gasolina desde hace más de 2 años, más de 3 años, que ese territorio pues no tiene gasolina. Entonces es el mismo ejército, la misma Guardia Nacional que está allí, que se supone que es para controlar y darte protección, la que en muchos casos intenta quitarte tu gasolina, y a nosotros, a nuestro equipo que ha estado yendo para allá y sigue yendo para allá para los temas de investigación, en más de una oportunidad le han quitado uno de los bidones de gasolina. O sea, es la Fuerza Armada la que participa activamente de estos actos delictivos. Y no hay, dentro de esa estructura del ejército, sistemas de control, sistemas anticorrupción, sistemas de sanción, sistemas de evaluación que impida que esto siga pasando. Las denuncias se hacen todos los días. En Transparencia Venezuela no solamente denunciamos por Twitter, nosotros no nos conformamos con eso. Nosotros llevamos las denuncias al alto mando militar, a la policía, a la fiscalía, y esto es consabido, esto no es un secreto, esto lo sabemos todos. Y sin embargo, las estructuras de poder, las oficinas dedicadas, jefas de directivos de estos cuerpos no han tomado decisiones para controlar esto. No se sabe de ninguna política de control del contrabando, no se sabe de ninguna política de control del ELN en el estado Bolívar. Por el contrario. Pero hay una versión del gobierno, es decir, no quiero decir que el gobierno quiera defenderse, pero contesta o habla. ¿Cuál es la versión del gobierno sobre las mafias, los planes que gobiernan la explotación de oro y de las minas en Bolívar? El gobierno no tiene una opinión firme, no da información. Si cuando se hizo público porque salimos varios informes a la vez sobre el tema del arco minero y la presencia del ELN, lo que dijo el ministro de Defensa, que además es un señor, como todos saben, muy poderoso, Padrino López, está en nuestra base de datos de Chavismo Inc., por cierto. Lo que dijo es que, bueno, que él le pedía a los representantes del ELN que se fueran del país. O sea, tú vas a decirle a unos guerrilleros, mire, váyanse muchachos, que aquí no los queremos. O sea, esa puede ser una respuesta mía, que yo soy una civil que no tiene ningún tipo de poder, pero de un ministro de la defensa, que es un general en jefe, un general con 4 estrellas, la verdad es que lo que vemos es que hay una complicidad, pero es que ahí hay más. Hay militares que han denunciado, y esas denuncias están en nuestros informes Oro Mortal, que está en nuestra página web. Hay militares que han denunciado públicamente que los gobernadores del estado Bolívar, donde está el arco minero, han promovido la presencia y han armado a los grupos criminales que dominan hoy las minas del arco minero. Pero también que ellos mismos han sido el nuevo gobernador, el gobernador que suplió al gobernador que creó toda la estructura de grupos que controlan las minas. Ese gobernador, que también es un general, igual que el anterior, y que también es del partido de gobierno, la denuncia de estos militares es que ellos han convocado y ellos han invitado al ELN a participar
como una manera de controlar a los grupos criminales. O sea, el tema en Venezuela es que es un nivel de anarquía que uno no encuentra racionalidad. No encuentras cómo explicar cómo un Estado puede ganar, cómo un gobierno puede ganar con ese nivel de anarquía, con perder control del territorio, con Señora, mantener me imagino también que haya muerto gente. ¿Cuántas masacres ha habido? Y sobre todo, por ejemplo, puede decirme algo sobre la masacre de Tumeremo? Bueno, todas las masacres son espantosas. Ha habido desde el 2016 para acá, o sea, desde la creación del arco minero, 40 masacres, cada una más terrible que la otra. Las masacres se producen la mayoría se produce por lucha entre grupos criminales, ¿no? Ahí vemos, ahí en nuestro informe hay las historias de cómo el Gordo Bayón era el jefe de un grupo era el jefe en Tumeremo, que es un municipio, esto es un municipio, pero de las minas de Tumeremo, de ese sector, para cambiar de jefe, o sea, siempre hay uno que quiere ganar, ¿no? Que quiere ser el jefe, entonces a la muerte del Gordo Bayón, que por cierto el Gordo Bayón, que era el jefe allí, como les digo, la muerte del Gordo Bayón fue un asesinato en Caracas. Lo mataron en Caracas, en una avenida muy transitada, la avenida Casanova, a la salida de una reunión del Gordo Bayón con empresarios de empresas públicas, con directores de empresas públicas, en Miraflores, con Maduro, con el presidente. O sea, estamos hablando de que hay negociaciones que hasta se producen en Miraflores. No sabemos si estaba presente el presidente, pero sí que ahí hubo una reunión en Miraflores entre ese delincuente, Gordo Bayón, y presidentes y directores de empresas públicas, empresas propiedad del Estado Bolívar. A la muerte de él, por supuesto, lo suple otro jefe, a ese lo matan también y aparece otro. En esas peleas entonces entre los viejos y los nuevos, pero también entre territorios, en cambio, en personas que quieren llegar a ser los jefes o quitarle parte del territorio a los grupos criminales, es que se producen las masacres entre ellos, pero por supuesto en esas masacres pagan justos por pecadores, entonces hay las personas que estaban presentes, las personas que estaban en la parada del autobús en un caso, los familiares de otros, y son masacres que al final no tienen consecuencias. Nosotros no hemos visto casos resueltos en donde estén presos, y en esas masacres en algunas oportunidades participa el ejército, porque es el ejército el que se enfrenta a veces al ELN o se enfrenta a alguno de los grupos criminales. Entonces, al parecer es como todas las peleas entre gángster, entre grupos criminales, las peleas es por territorio o por precio, o sea, pagaron o no pagaron lo que tenían que pagar o se quieren apropiar de otro territorio. Esas cosas están pasando hoy en Venezuela. Y lo peor que está pasando es que con la crisis humanitaria compleja tan terrible que tenemos, hay una migración hacia las minas de jóvenes, de mujeres que necesitan mantener a sus hijos. Hay algunas entrevistas desgarradoras que están en nuestro informe de Oro Mortal, o sea, así se llama el informe que hicimos nosotros, en donde las mujeres cuentan cómo se han ido a las minas a trabajar para poder mandar dinero a sus hijos los dejan con sus mamás en las ciudades más cercanas a la costa en Venezuela, y ellas se van a trabajar de cualquier cosa, desde vender comida, hacer comida y venderla, lavar ropa, hasta comercio sexual, prostitución, etcétera, ¿no? Allí funcionan cualquier tipo de cosas sin ningún sistema de seguridad social, por supuesto, ningún sistema de seguridad. Allí la ley la imponen los pranes, los grupos criminales, y existe además una norma que le llaman en alguna de las zonas, el Callao creo, que le llaman el semáforo. Entonces, dependiendo del delito que hayas cometido, si robaste por un robo, a veces te cortan las manos, les cortan las manos a la gente, o le dan una golpiza,
o lo mutilan en mayor grado, y depende si fue que te robaste mucho dinero del oro que le correspondía a los grupos criminales, a estas bandas, a los jefes, pues entonces llegan hasta la muerte, ¿no? Y esa es la ley que imponen los grupos criminales. Hay edictos que aparecen en las paredes de los pueblos en donde dice, en un lenguaje muy soez, muy vulgar. Recuerdo uno que nos hicieron llegar en donde decía que las mujeres que estaban dedicadas a la prostitución, que recordaran que tenían que hacerse los exámenes de salud, y que si no se los hacían, ya sabían que iban a tener las consecuencias, entonces decían unas consecuencias horribles de lo que le podía pasar a esas mujeres. O sea, es una situación en donde Y son me los imagino grupos que criminales que hablando de la imponen la ley. situación sanitaria, de la situación de salud, es una bomba de tiempo. Totalmente, porque hay muy poca información. Recordemos que en Venezuela solamente hay 2 lugares donde se procesan las pruebas PCR, ¿no? Las pruebas más confiables para definir el COVID, ¿no? Son solamente 2 lugares y con unas posibilidades de respuesta muy corta. Con lo cual nosotros no tenemos realmente número de qué es lo que está pasando con la pandemia en Venezuela. Eh, la situación de la salud era crítica, muy crítica antes de empezar la pandemia, y la pandemia entonces lo que hace es reforzar la crisis, profundizar la crisis. En Venezuela no teníamos, por ejemplo, se había cerrado hace años todos los sistemas de trasplante. Eh, en Venezuela no hay trasplante, un país tan rico, con las mayores reservas de petróleo del planeta, y que no tengamos, se haya dejado cerrar el sistema de trasplante. O sea, son cosas así, ¿no? Que no haya eh, los procesos, la quimioterapia para los niños que tienen cáncer o, bueno, ¿qué quieres que te diga? La situación crítica de salud que todos sabemos que existe en Venezuela porque se robaron el dinero. No es solamente un problema de derecha o de izquierda o de que estos son malos administradores y los otros son mejores. Es que se robaron el dinero. Entonces, si se roban el dinero, ¿qué importa que sean de izquierda o de derecha? A mí lo que me interesa es que haya una claridad, una transparencia y un control de lo público para que llegue a atender a la población vulnerable con prioridad y a toda la población en general, ¿no? Entonces, bueno, esa es Señora, le puedo una... preguntar qué ha pasado, por ejemplo, porque el Estado era un Estado, siempre ha sido un Estado con gente, poblado, vamos. ¿Cuál es la situación, por ejemplo, de los grupos indígenas en este territorio ahora? Sí, bueno, ayer estuve hablando precisamente con un jefe, un capitán indígena. La situación es terrible porque ya la población indígena vivía en una situación paupérrima, deplorable, ¿no? Porque la calidad del agua es muy mala, los insumos no llegan. Ya en 2015, en el arco minero del Orinoco, que es un territorio indígena, o sea, además no solamente es parque nacional, sino que ese es un territorio que además constitucionalmente le pertenece a las comunidades indígenas. Bueno, ya en el 2015, antes del arco minero, las comunidades indígenas tuvieron que cercar sus territorios, una cosa que para ellos era impensable, ¿no? O sea, estamos hablando de una sabana hermosísima, es un paisaje que yo espero que todo el mundo pueda verlo alguna vez, porque eso es una cosa mágica, hermosísima, una tierra de tepuj y de magia, de creación. Bueno, ese territorio, cada comunidad tuvo que cercarla, pero además de cercarla, construyó lo que ellos llaman eh, la Guardia Indígena. O sea, en ese estado está la Guardia Nacional, está el Ejército, porque es frontera además, está la Policía del Estado, está la Policía de cada municipio, y ahora hay Guardia Indígena. Pero la Guardia Indígena lo que tiene son, bueno, unos palos. O sea, no tienen armas, no tienen permiso para tener armas, pero tratan de custodiar su territorio.
los indígenas, las comunidades tienen quejas permanentes, cierran las carreteras con mucha frecuencia por muchas cosas, porque no tienen los mínimos de salud. Y estamos hablando antes de la pandemia, ¿no? No tenían alcohol, no tenían gasa, no tenían nada, no les llegaba nada. Pero no tenían, lo más importante, no tenían agua, no tenían luz. Y bueno, sin esas dos cosas es muy difícil, no tienen gasolina. Entonces, el cierre de la carretera principal, de esa troncal que lleva hasta Brasil, una vía muy importante, era por pedir gas para cocinar, por pedir lo mínimo, ¿no? Las posibilidades de trabajo de esas zonas era la gran empresa que había allí, es la empresa de propiedad del Estado dedicada al oro, al hierro, a la producción de acero, a las siderúrgicas. Y todo eso está parado, o casi parado en el Estado. Entonces el empleo ha desaparecido, no es una opción. Entonces, lo que se quejan los capitanes indígenas es que la población indígena también se está yendo a las minas. Y en las mínimas, bueno, pues ya más o menos conté cuáles eran las condiciones de trabajo paupérrimas y de seguridad nula. No hay ningún sistema de seguridad y nadie a quien acudir. Lo que intentamos hacer aquí es sobre todo hacer entender que a pesar de todo, a pesar del egoísmo de las personas, el Venezuela es un problema global. Porque como hemos dicho, por ejemplo, Amazonas es el pulmón verde del mundo. Entonces me gustaría hablar, a la gente no le gusta mucho escuchar la palabra medio ambiente porque no la entiende, porque no es interesante. ¿Cuáles son las consecuencias, según usted, contra el medio ambiente causadas por la explotación, por ejemplo, ilegal de oro? Yo me acuerdo, me parece que los parques nacionales de Canaima, Roraima, están allá y en teoría legalmente no se podría hacer minería en sus territorios. Sí, bueno, es que una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es la realidad, ¿no? Es el mismo Estado. Fíjate, en Venezuela todavía está prohibido, hay una ley de precios justos, que llaman de precios justos, pero que gracias a Dios no se aplica desde hace ya más de un año porque con esa ley no teníamos productos, porque producirlo era más caro que el precio que había fijado el Estado. Entonces, el Estado no elimina la ley, o sea, no deroga la ley, pero permite que aumenten los precios. Bueno, así pasa todo en Venezuela. Las leyes existen, pero nadie las aplica, y entonces hay una especie de espacio en donde se supone que se pueden hacer las cosas, pero que está la espada de Damocles, y cuando el Estado se moleste por cualquier cosa, te aplica la ley, ¿no? Entonces, en el Estado Bolívar, por supuesto, está prohibido tocar el Parque Nacional, pero ahí están las minas, ahí están los mineros, la producción artesanal que llaman no tiene ningún sistema de tecnología de protección, de cuidado al medio ambiente, no hay reforestación. Por supuesto, se usan las técnicas más antiguas y más dañinas como el mercurio. Nosotros hemos hecho llamados para que en el mundo se haga seguimiento a quién vende el mercurio en Venezuela, quién vende el mercurio a Venezuela, porque eso sería una manera de controlar la explotación de esta manera. La deforestación es terrible, hay muchos videos que los pueden ver en internet. Nosotros tenemos una galería de fotos que la verdad destruye cuando uno ha pasado por allí, cuando uno ha pasado y ha vivido en la Gran Sabana, ya está unos días, y sabiendo lo débil, lo frágil que es esa Gran Sabana, pues te parte el corazón. Ven que es que van a pasar siglos, hasta no sé cuántos años, hasta que eso reviva. Y si no tenemos, entonces, ¿qué es lo que pasa en la Gran Sabana? Que ahí nacen la mayoría de los ríos del país. La mayoría de los ríos de donde sale el agua que bebemos los venezolanos, ¿no? Entonces, si nosotros mismos contaminamos las cuencas o destruimos las cuencas, porque no solamente contaminación, es destrucción de las cuencas, de donde sale el agua del que vivimos, nosotros mismos estamos destruyendo
nuestro futuro. Bueno, y es casi nuestro presente. En Venezuela sin olvidar que el allí agua se está puede fuerte. explotar también el sistema eléctrico nacional, porque está la represa del Guri, que no está muy lejos, ¿no? Sí, así es. Nosotros, bueno, todos saben que tenemos un problema de electricidad terrible. Eh, Estas últimas semanas han sido espantosas, mínimo 6 horas sin luz, hasta en muchos lugares de Caracas, que hasta hace unos años Caracas tenía como unos privilegios, entonces no tenía grandes problemas, ¿no? Se iba a lo mejor una hora, salvo en los momentos del 2010 que tuvimos una crisis terrible, pero hace 2 o 3 años ya todo el país vive en crisis. Claro, hay unos estados que están peores que otros. Mérida, los que están en la frontera siempre viven peor, pasan 3 días, 4 días, 5 días sin luz. Eso significa destrucción de todo. O sea, lo que tenías en la nevera que te costó muchísimo comprar, se pierde. Eh, pero se estropean los aparatos, bueno, y estar sin luz, pero no es solamente sin luz, porque cuando se te va la luz, tú dices, bueno, cocino con gas, bueno, es que no hay gas. Entonces hay informes donde se están presentando qué significa el uso de la leña ahora en Venezuela para cocinar, ¿no? En algunas zonas. Entonces, bueno, ¿por qué no tenemos electricidad? Bueno, porque los 40 contratos que se firmaron, se aprobaron durante la crisis eléctrica, a partir de la crisis eléctrica del 2010, solamente 23 de ellos no se ejecutaron. Entonces se pagan y no se ejecutan. Y el sobreprecio que se calcula es de 23.000 millones de dólares. También está en un informe que está en nuestra página web. Y así ¿qué pasa? Que los sistemas de generación eléctrica son sistemas de alta tecnología. Guri fue, en su momento, era la gran represa de América. Esa represa tiene el 90% de sus turbinas paradas, no se repotencian, no se han vuelto a abrir esas turbinas. Las turbinas son las que generan la electricidad. Entonces tenemos una generación disminuida si nosotros perdemos la fuerza de los ríos que mueven las turbinas, pues también perdemos entonces la electricidad, y entonces el tema ambiental se convierte en algo ya muy cercano, muy patente, muy fácil de entender, que es vital protegerlo para la vida diaria, para la vida de hoy. Señora, vamos terminando porque siguen llegando muchas preguntas y como siempre no podemos contestar a todo, pero me interesa también entender, ¿hay empresas transnacionales, por ejemplo, que hacen negocio con estos criminales, con estas redes criminales que usted sepa? Y es cierto que el gobierno venezolano financia o ha financiado con dinero mal habido partidos y campañas políticas fuera del territorio nacional en otros países. Bueno, por supuesto, si ustedes si leen Chavismo ahí, van a ver cómo a través de la creación de fideicomisos en diferentes países y de acuerdos internacionales entre Venezuela y Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, El Salvador, con el ALBA y con Petrocaribe, pues el Caribe. Se crearon acuerdos a través de los cuales el gobierno enviaba petróleo en los momentos claves, creaba empresas en los momentos claves electorales de cada uno de los países, y el mismo presidente el presidente Chávez fundamentalmente iba a hacer campaña junto con los candidatos que les eran fieles, ¿no? El financiamiento de la política en otros países está documentado, hay muchos informes sobre eso, y hoy vemos cómo la cantidad de dinero que se invirtió en estos fideicomisos sirvieron para generar grandes fortunas a cantidad de personas. En Argentina, el caso Levy, se habla de miles de millones de dólares. Un señor que él tenía una droguería, empezó a vender gracias a ese fideicomiso que abrieron entre Kirchner y el presidente Chávez, como una manera de intercambiar el petróleo por productos argentinos, pero lo que mandaban de Argentina, sin ningún control, por supuesto,
porque lo importante era tener el dinero, cobrar, eran medicinas para la quimioterapia que no funcionaban de mala calidad o vencidas. Vencidas. El tema del arroz, el caso del arroz que venía de Argentina por el contrato también con este señor Levy, fue dramático. Carne, bueno, cantidad de cosas que se negociaban así en El Salvador. El caso de El Salvador es importantísimo. Por ejemplo, se creó el gobierno venezolano a través de PDVSA, financió 90 millones de dólares para crear una aerolínea en El Salvador, una aerolínea que iba a trabajar en Centroamérica. Esos 90 millones desaparecieron porque a los 2 años la empresa quebró y se desaparecieron. Pero ese dinero nunca se le regresó a Venezuela, por supuesto. Entonces, hay una cantidad, la cantidad de casos son inmensas. Cuando uno ve esa cantidad de nombres, esa cantidad de negocios, uno se da cuenta de cómo funcionaba el Estado venezolano, cómo abría las oportunidades para hacer unos negocios sin ninguna experiencia, sin ninguna posibilidad de confirmación de éxito. Se hacían negocios millonarios con empresas recién creadas que no tenían experiencia en ninguno de esos negocios. Se triangulaban para generar dinero para los amigos. Entonces, esa cantidad de cosas es la que tiene a Venezuela hoy destruida. Señora, mi última pregunta. Hay muchos jóvenes, sobre todo desde España, desde Italia, que miran estas entrevistas y a veces siempre me llegan las mismas críticas. Solo es crítica hacia una parte, es el capitalismo el verdadero culpable, son los americanos. Los jóvenes son el futuro y me gusta mucho también que alguien haga preguntas, incluso si no estoy de acuerdo en el fondo, pero me interesa eso. ¿Qué se podría decir, sobre todo a los jóvenes europeos, americanos o de otros países que consideran todo lo que está pasando en Venezuela no el resultado de redes criminales, de una cleptocracia en el poder, sino casi una respuesta a una presión exterior, que la culpa siempre es de los demás? Sí, bueno, hace falta que los políticos asuman la responsabilidad de lo que han hecho, ¿no? Nosotros estamos criticando al gobierno de Chávez, al gobierno de Maduro, porque ellos han tenido el poder absoluto en Venezuela. O sea, no había una contraparte. A mí no me importa si el gobierno de Maduro o Chávez era de izquierda, que no era de izquierda. O sea, la verdad es que nosotros no podemos pensar, ese gobierno levantó la bandera a la izquierda, pero lo que hizo fue construir una estructura de control político para su beneficio personal y particular y para mantenerse en el poder. Si mantenerse en el poder es un desideratum de la izquierda, bueno, no, eso no es lo que yo conozco de la izquierda europea ni lo conozco de otros, ¿no? La necesidad de mantenerse en el poder del absolutismo que a veces vemos con mucha claridad en países como Venezuela o Nicaragua, bueno, y otros que lo intentan y no tienen éxito, ¿no? Responde más a intereses personales que a intereses ideológicos. Aquí en Venezuela hace rato que se perdió, o sea, la verdad es que yo no creo que nunca haya habido de verdad una intención sana ideológica. Hay alguna gente que dice que sí, que al principio había un interés ideológico. Verdaderamente había gente que estaba alrededor de los funcionarios que sí tenían como mucho más claros la visión ideológica. Pero hay que ver que los negocios que ha hecho tanto Chávez como Maduro, ha hecho negocios con la derecha internacional también. Y participan en negocios. Lo importante son los negocios, no el bienestar de la población venezolana. Si algo está claro para nosotros es que el único que ha manejado los recursos públicos de Venezuela, sobre todo esos dineros millonarios que llegaron soñados para cualquier país, fue exclusivamente el presidente Chávez y sus ministros. Y esos dineros, esos millones terminaron de recibirse en el 2014.
En el 2014 fue el último año de los precios petroleros altos, pero la crisis de Venezuela, la crisis en donde el PIB empieza a caer drásticamente fue antes, fue en el 2013. O sea, la crisis viene de antes, en el 2012. Y en el 2010 ya había crisis eléctrica y crisis de salud ya aprobada y en la emergencia definida por el mismo presidente Chávez. No fue solamente ineficiencia, fue un manejo a propósito, la creación de una estructura de cleptocracia que se fue construyendo desde el 2003 de forma sistemática y generalizada para mantener control de los recursos para fines personales y particulares de un grupo de personas que se hacen llamar revolucionarios, pero que han destruido a mi país. Mercedes de Freitas, gracias. Muchísimas gracias a ti.